Muy buenas tardes, personas que están haciéndonos el favor de escuchar esta presentación en Open Class de la Universidad Internacional de Talento de CESUMA. Me presento, soy Luis Javier Ramírez Santoyo, maestro de esta institución y que en la actualidad pues he llevado a cabo asesorías y direcciones de tesis de diversas maestrías de esa institución. En esta ocasión elegí un tema a solicitud de la dirección académica de CESUMA. A ver si me escuchan ahí, Adri. Sí, le Bien, pues ya escuchamos muy bien, está doctor. grabando. Muy bien, muchas gracias. El tema del Open Class es emoción y cognición del talento humano y de las relaciones humanas desde un enfoque axiológico, pragmático y neurocientífico en un mundo latinoamericano globalizado y de pospandemia. Un poco largo el título, pero se requería de esta manera que incluye diversos aspectos, tanto de recortes de universo de investigación como un objeto de estudio a través de un objeto empírico y luego problematizarlo. Voy a darle un formato a esta exposición de, una, de un protocolo de investigación como el que se lleva a cabo para hacer proyectos de tesis. Es decir, que contiene objetivos, tiene preguntas de investigación, respuestas que corresponden a las hipótesis parciales y que en su conjunto, de manera globalizada, pues podemos establecer una hipótesis general. Entonces vamos a iniciar. Aquí estoy leyendo la primera diapositiva. Tenía preparado una presentación en PowerPoint, pero no se pudo adjuntar. Entonces, la primera diapositiva, pues es lo que les leí ahorita del título y subtítulo del Open Class. La fecha 6 de septiembre de 2023 a las 6 p.m. Mi nombre, lo repito, Luis Javier Ramírez Santoyo. Y pues empiezo por definir de manera amplia, general y un poco abstracta los cuatro conceptos fundamentales que están contenidos dentro del título. La primera es emoción, luego seguimos con cognición, después con el talento humano y finalmente con relaciones interpersonales. Tanto la emoción como la cognición pues son dos componentes neuropsicológicos que desde hace unos 20, quizás ya casi 30 años, han estado en el tablero científico de la neuropsicología y de las neurociencias y que ha venido a revolucionar la psicología tradicional. La psicología, pues es una disciplina relativamente reciente, hablando de 100 años cuando mucho, ¿verdad? Porque antes existía únicamente la filosofía. Sin embargo, la psicología, a finales del siglo XIX, pues empezó a tener cabida porque se requería explicar el comportamiento de los seres humanos, tanto a nivel individual como grupal y como colectivo, en lo psicológico, en lo social y en lo cultural. Entonces la psicología sale a la escena a lo largo de todo el siglo XX. Sin embargo, antes de que acabe el siglo XX, surgen las neurociencias que están basadas en el estudio neurológico, es decir, el funcionamiento del cerebro, y vinculado a lo que antiguamente se llamaba mente, y que ahora ya no se le llama mente, se le llama cognición. Cognición viene siendo esa función cerebral que está en función, valga la redundancia, de estructuras cerebrales. Pero resulta que aproximadamente en los años 70, pues un psicólogo llamado, bueno, ya casi en el año 2000, pero desde el 70 empezó a problematizar la situación, llamado Howard Gardner, dijo que no era una sola inteligencia, un solo razonamiento el que el cerebro humano manejaba, sino que también había una serie de inteligencias a las cuales él en su conjunto denominó inteligencias múltiples, que vamos a verlo en 3 o 4 diapositivas más, pero por lo pronto él dio la apertura a considerar más capacidades humanas, cerebrales, ya no nada más limitadas a la cognición, que es lo mental o racional o intelectual, sino también dar paso a otras inteligencias, entre ellas en su conjunto, pues la inteligencia emocional, que años después, tanto Daniel Goleman como Salovey y como Mayer, pues le dieron un gran impulso que hasta la fecha pues ha sido muy reconocido, muy identificado, muy aplicado en las distintas actividades del ser humano, en las industrias, en la política, en la religión, en la filosofía, en la sociología, en la economía, en el comercio internacional, en todas las actividades laborales, profesionales, científicas, de investigación, está presente la neurociencia. Prácticamente no hay área de la actividad humana en donde no esté presente la neurociencia. Y es algo de lo que vamos a ver ahora, claro, en tan corto tiempo, pues tendrá que ser un poco reducido el contenido y un poquito
rápido la descripción para que podamos tener tiempo de abarcar lo más posible. Entonces volvemos a los 4 componentes de la primera diapositiva, repito, emoción, cognición, talento humano y relaciones interpersonales, que está contenida dentro del título del Open Class. Entonces la emoción son sensaciones, son percepciones, son sensibilidades humanas que se ha caracterizado desde siempre al ser humano. Sin embargo, desde que surgió el positivismo a la segunda mitad del siglo XIX con Augusto Comte, y ya venía desde René Descartes, eh, todo lo racional, todo el manejo intelectual, lógico, deductivo, y que la única ciencia que existía o las únicas ciencias que sí existían eran las exactas, es decir, aquellas que estaban sujetas y predispuestas, o dispuestas, mejor dicho, a un razonamiento lógico deductivo y que a través del método científico que se vino acuñando en los últimos 200 años y que ahora entra a un punto, estamos hablando de 1850 aproximadamente, en donde todo tenía que ser explicado, todo hecho humano, todo hecho de la naturaleza, todo hecho del mundo animal y vegetal, tenía que explicarse con razonamiento, con el método científico, es decir, la observación, la experimentación, el planteamiento de hipótesis, después de teorías y leyes, y finalmente comprobar con números, con estadísticas, por casos repetidos, con frecuencias repetidas, pues de que esa era la única manera de hacer válido un conocimiento. Sin embargo, a finales del siglo XIX y el siglo XX, vía la filosofía, empezaron a haber propuestas, incluso al principio, que negaban lo cuadrado, lo científico, lo duro y lo antihumanista que era el hacer consideraciones únicamente numéricas, positivistas, ¿verdad? En la actualidad ya no estamos en esa pugna en donde el positivismo rechaza a todo lo que es humanista y social, considerando lo que no son ciencia. Y ahora ya se reivindicaron los humanistas y los cientistas sociales y ya han comprobado que por otras vías, por otros métodos, por ejemplo, cualitativo, fenomenológico, pues se puede considerar una ciencia porque finalmente la ciencia es conocimiento y es aportación de ese conocimiento al mejoramiento de las condiciones de vida, tanto de las personas a nivel individual como a nivel colectivo y cultural. Entonces, actualmente conviven de manera alternada, paulatina, analógicamente balanceado, eh, el hecho de que se explique por las ciencias exactas, por ejemplo, las matemáticas, la física y la química, y por otro lado también participen ciencias sociales como es el derecho, como es la filosofía, la teoría literaria, la teoría artística en general, la psicología en general como comportamiento humano. Entonces ahora conviven al grado de que hay métodos mixtos ustedes en sus trabajos de investigación, ya sea que hayan empezado una tesis o un proyecto de investigación, se darán cuenta que hay 2 paradigmas básicamente, que son los que antiguamente estaban contrapuestos, que es el paradigma cuantitativo, que usa estadísticas y números para indicadores y comprobar hipótesis, y por otro lado el cualitativo, que es el fenomenológico, el observacional, el etnográfico, el más humano, digamos, pero toda la mitad del siglo XX, pues tanto los cuantitativos como los cualitativos, pues se desprestigiaban, se desacreditaban, decían que cada uno de ellos decía que era válido su método o su paradigma científico, pero como les decía, ya en la segunda mitad del siglo XX ha habido una conciliación entre ambas posturas opuestas y en la actualidad, no todos, pero una gran cantidad de humanistas, de ingenieros, de científicos, de químicos, de físicos, es decir, estudiosos del conocimiento humano, han usado de manera alternativa ambos paradigmas. Sin embargo, pues evidentemente un químico, un ingeniero físico, un ingeniero, pues tiende más al positivismo, más a lo cuantitativo, más a lo numérico, a los indicadores y al pronóstico de hechos meteorológicos o bioquímicos o neurocientíficos a través de los métodos cuantitativos, pero cada vez que pueden los otros, pues los regresan a la Tierra, los regresan al mundo real y los convencen de que lo que se maneja son seres humanos y por lo tanto tienen que tener cuando menos una dosis, a la mesa es pequeña, pero de un abordaje, una visión, una mirada más humanista, más fenomenológica. Entonces estamos en esta época del conocimiento en donde ya se han alternado ambas posturas antiguamente, estamos hablando de hace un siglo aproximadamente, que se oponían unas con respecto a las otras. Bueno, los otros 2 conceptos de la primera diapositiva, uno es el talento humano y otras son las relaciones interpersonales. Más adelante vamos a definir un poco más, pero el talento humano es lo que en la actualidad ha sustituido a las capacidades tanto cerebrales, mentales y emocionales
a través de un conjunto de destrezas, habilidades y capacidades que el ser humano demuestra y que va formando de manera constructivista desde su nacimiento hasta su muerte, pero que pasa por una etapa escolar y luego profesional, en donde va a mostrar ese talento que le va a permitir llevar a cabo tareas escolares o profesionales o familiares también, desde luego, en el caso de la educación social, el comportamiento entre los seres humanos, la colaboración y la convivencia, pues ese talento se va a demostrar y lo que se busca en la actualidad, incluso así se llama esta universidad, Universidad Internacional del Talento, ese talento es tener esas capacidades tanto emocionales como cognitivas para poder resolver las tareas que impone el mundo, que imponen las necesidades actuales. El problema es de que en un mundo tan complicado, tan agresivamente y violentamente desarrollado a lo largo de toda la historia de la humanidad y en los tiempos actuales no es la excepción, pues se complica el aprovechar ese talento humano. Y muchas veces, y lamentablemente, ese talento humano no se aprovecha y no se utiliza para cuestiones propositivas, positivas, humanistas, sino muchas veces todo lo contrario. Se aplica a la violencia, a la agresión, a las guerras, a la denostación del prójimo, al ataque verbal, al bullying, a, al machismo y a una serie de manifestaciones humanas que obviamente ese talento humano se está utilizando y se está canalizando de manera negativa. Y la propuesta de este open class de un servidor es todo lo contrario, es decir, aprovechar el talento humano y las relaciones interpersonales, que es el otro componente de esta segunda diapositiva, es que una vez que el talento humano sea bien aprovechado, bien canalizado, óptimamente utilizado, por parte del que lo posee como de aquellos que conviven con el que lo posee, es decir, los jefes, los familiares, los compañeros de trabajo, los compañeros de clase. Entonces, en esa interconexión, en esa relación interpersonal, es donde el talento humano debiera ser mejor aprovechado. Mejorar esas relaciones. ¿Para qué? Para que haya paz, para que haya misericordia desde un punto de vista religioso católico, por ejemplo, o que haya empatía, es decir, sentir eh, amor o colaboración o afecto por el otro a través de uno de los neurotransmisores que debiéramos nosotros fomentar su presencia a través de la alimentación, a través del ejercicio, a través de la ingesta de agua, a través de las buenas relaciones con los demás, se hace cíclico y se revierte el efecto positivo hacia una empatía que nos hace mucha falta en esta actualidad, ¿verdad? En todo el mundo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. La tercera, y son los enfoques que contiene el título de la ponencia de la Open Class, que son los enfoques axiológico, el enfoque pragmático, el enfoque neurocientífico y el enfoque neuropsicológico. O sea, de todo esto que preliminarmente y de manera introductoria estuve hablando acerca de la cognición, la emoción, las relaciones interpersonales, ahora vamos a verlos desde varios enfoques, desde varias miradas. Primero, el axiológico. Axiológico, ustedes saben que se refiere a los valores. Hay diversos valores, básicamente son tres, ¿verdad? Los valores que son los materiales, los valores de la sensibilidad, de los sentimientos, y los valores éticos o morales. Un valor estético o, o sensible propiamente es aquel que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con las buenas relaciones humanas, la comunicación, la colaboración que mencionaba hace rato. Por un lado, esos son valores humanos y hay que propugnarlos y hay que mantenerlos y desarrollarlos en caso de que no existan. El otro enfoque axiológico, el otro componente axiológico más que enfoque, es el relativo a lo material. También lo material tiene valor. Claro que tiene valor. Por ejemplo, una casa. Una casa es un patrimonio para habitar y para heredar, digamos, los padres a los hijos como lo que es un patrimonio heredable y que puede constituir una base para que los hijos no tengan que sufrir por carecer de dónde vivir y aparte, pues es una inversión económica importante. En el caso, por ejemplo, de un taxista, de un Uber, de un taxi de aplicación o los taxis tradicionales, si el chofer es el propietario de ese vehículo, para él es un valor material que le va a significar el sustento, le va a significar el patrimonio, le va a significar también la autorrealización individual o profesional. Entonces, también tiene un valor lo material. Claro que si lo material
nos hace mezquinos, nos hace avaros o soberbios, pues definitivamente ahí ya sería un antivalor. Pero el valor manejado, lo material manejado como valor para algo que construye, para algo que colabora, para algo que suscita empatía, amor, cariño y afecto a los demás, pues definitivamente es un valor positivo. El otro valor finalmente es el valor artístico, es decir, aquel que a través de la literatura, la pintura y las 5 artes restantes, pues nos ayuda a transmitir emociones y sentimientos, y también es un valor porque permite que los, eh, los receptores de ese arte, de esa manifestación artística, pues también sufran, porque también el arte se sufre, por ejemplo, las tragedias, en las obras de teatro trágicas, son las óperas que todas son tragedias, como también hay algunas como las comedias, en el caso de Aristófanes, que las creó en el siglo IV antes de Cristo, pues era para divertimento, solaz, para relajarse, para producir endorfinas, dopaminas y oxitocina, hablando de neurotransmisores, y que hacía muy bien también a la gente. Ahora también las tragedias que angustian o incluso las películas de terror, pues van a producir menor cantidad de los neurotransmisores que mencioné y va a producir más cortisol, que el cortisol en exceso definitivamente pues, crea angustia, estrés y sufrimiento. Sin embargo, en cantidades adecuadas, el cortisol puede ayudar al liderazgo o puede ayudar también a mejorar el sistema inmunológico, pero en cantidades adecuadas. Ahí, pues siempre es conveniente, a través de un examen médico, de tanto alternativo como alópata tradicional, pues de que se verifiquen las cantidades de neurotransmisores, neurohormonas que tengamos precisamente para digamos, no tengamos baja la serotonina, por ejemplo, o alto el cortisol, o más alto de lo debido. Entonces, eso nos ayuda precisamente a tener un balance que nos va a ayudar también en lo axiológico y en lo pragmático y en lo neurocientífico que vamos a hablar enseguida. Bueno, eso es lo de los valores, el enfoque axiológico. Tenemos que estar pendientes, estudiar, capacitar y con pedagogía social formar a los hijos y a los ciudadanos a que tengan en mente siempre los valores y no nada más conocerlos, porque muchas veces en los programas educativos o en los sistemas educativos se dice hay que enseñar valores. Pues sí, pero normalmente los libros de valores es un código deontológico, es el deber ser y una relación, un inventario de valores definidos, como una definición de diccionario, una definición de Wikipedia o una definición rápida, pero no se trata de definir nada más. Desde luego que es importante el concepto, pero hay que ver cómo a través de una educación vicaria, a través de las neuronas espejos, que es repetir los modelos de los padres o de los tutores, de los asesores o de aquellas personas, compañeros de trabajo, que nos enseñan o nos muestran modelos a seguir positivos, pues eso nos va a crear nos va a crear neurológicamente a través de neuronas espejo la imitación inconsciente y a veces consciente de lo que estamos vivenciando alrededor nuestro. Entonces ahí, pues tendríamos nosotros ese enfoque neurocientífico que me acabo de saltar, por cierto, el enfoque pragmático, pero puede ser importante que lo dejemos un poco pendiente para agotar lo de lo neurocientífico. El enfoque neurocientífico, como ya hablabas de un principio, con la cognición y la emoción, pues es explicar este talento humano, estas relaciones, en relación a cómo la neurociencia, a través de la administración, a través del marketing, a través de la neurojurisprudencia, por ejemplo, la neuroespiritualidad, la neuropolítica, cómo trata de explicar vía la explicación cerebral que contiene áreas, contiene neurotransmisores, contiene básicamente 2 zonas muy importantes, una que es el neocórtex, que son los sesos, que son las 52 zonas tradicionales de Brodmann, que ahora ya han sido muy discutidas, dicen que no son tantas ni son las que antes se tenían identificadas, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de los tejidos neuronales y del conectoma, que es la propuesta neuropsicológica más reciente. Pero, de cualquier manera, hay zonas en el cerebro, en el neocórtex, que en su conjunto se le llama el cerebro secundario, que es el que nos caracteriza y nos diferencia con respecto a los demás seres vivos, a los animales particularmente, en donde sí coincidimos prácticamente en menor cantidad neuronal, pero siempre importante, es en el cerebro primario, que es la zona límbica, como es el hipotálamo, como es la amígdala cerebral y otros componentes que también lo tienen el resto de los animales, ¿verdad? Los perros, los gatos, los leones, las moscas inclusive, pero obviamente en diferente proporción de cantidad y en diferente
funcionalidad, ¿verdad? No, no es igual un animal que depreda a uno que es depredado, ¿verdad? Obviamente el que es depredado tiene más aguzado, más habilitadas sus zonas del peligro y de la autodefensa y de la salir de la situación complicada que uno que depreda, porque el que depreda pues ya no se cuida de otro que lo vaya a depredar a él. Entonces esas zonas de la amígdala cerebral, del instinto de conservación, pues obviamente son diferentes de uno con respecto a otro. Y el mismo ser humano, un ser humano que vive en paz, en tranquilidad, una paz social, digamos, en un país en donde hay civilidad, hay respeto, hay colaboración, hay democracia, por ejemplo, y que se respetan unos con otros. Estamos hablando casi de una utopía, ¿no? Pero hay países todavía que tienden a eso, afortunadamente, y que pues obviamente sus elementos cerebrales para la emoción, para la cognición, para la autodefensa, para el miedo, para la precaución, pues son diferentes, depende el ámbito sociocultural, el contexto sociocultural en que se encuentren. Bueno, ahora sí el enfoque pragmático. Vamos a ver más adelante también qué es la pragmática, pero por lo pronto les anticipo que el enfoque pragmático es cómo los actos, los hechos reales, las repercusiones comprobables y verificables de una acción o un pensamiento humano, pues nos llevan a acciones que nos pueden ayudar a resolver situaciones. Por ejemplo, alguien que sea un bienhechor, un altruista, una persona altruista, que esté lleno de bonomía, o sea, buen hombre, pues va a buscar, si tiene exceso de dinero, si tiene exceso de riqueza, si satisface sus necesidades básicas y elementales, pues si él quiere hacer el bien, va a ser pragmático, una de dos, para bien o para mal, puede ser pragmático para dilapidar y gastar el dinero en cuestiones innecesarias y perversas, o por otro lado, puede ser que le haga todo lo contrario, que ese dinero que ya está por fuera de sus necesidades básicas, pues la puede utilizar pues con limosnas o dádivas en un templo religioso, dependiendo de la religión. También puede ser que ayude a menesterosos, a discapacitados, a gente en condición de calle. Entonces, él va a llevar a la práctica, va a pragmatizar lo que en su mente y lo que en su espíritu, que en su corazón, hablando metafóricamente, pues le dicta y va a ser pragmático. Es decir, la pragmática es llevar las ideas, los pensamientos y las emociones a hechos reales, ¿verdad? Mientras se queden, como Platón, que él era idealista, es decir, ideas, razones, pues se queda en lo platónico. Pero si vamos a la acción empírica, a demostrable y activa, iríamos a una postura aristotélica. Precisamente es lo que diferencia a maestro y alumno, que la gran controversia que se dio a lo largo de la historia, sobre todo en la Edad Media, entre los neoplatónicos y los escolásticos. Los escolásticos siguiendo lo que inculcó Aristóteles, de que había que poner los pies en el suelo, ver la naturaleza, las realidades humanas, el ser humano de carne y hueso, mientras que los neoplatónicos seguían a Platón, que más bien se orientaban, no en su totalidad, pero en gran parte, en gran proporción, hacia las ideas, hacia los pensamientos. Se quedaban, como el mismo Platón decía, en el topos uranus, ahí flotando, pero no aterrizaban precisamente como Aristóteles lo proponía. Hay un cuadro muy significativo, muy emblemático de todo esto que acabo de mencionar, en el Vaticano, en donde está Platón junto con su alumno, Aristóteles, señalando con el dedo índice hacia arriba, hacia el cielo, o sea, hacia el topos Uranus, como diciendo, allá están las ideas vuelan y se quedan flotando en el aire o en el cielo. Y Aristóteles, muy respetuosamente agarrando del brazo a su maestro, dice todo lo contrario, pone la mano hacia abajo, hacia el suelo, hacia la tierra. Es decir, no, maestro, hay que aterrizar lo que usted lleva para las ideas, hay que hacerlo empírico. Entonces, esa postura opuesta se vio a lo largo de los siglos siguientes, en la Edad Media prácticamente, en donde San Agustín, que lideraba a los neoplatónicos, y Santo Tomás de Aquino, ¿se acuerdan de la frase esa de hasta no ver, no creer? Eh, Orientaba a la mentalidad humana, a las ideas humanas, a la reflexión, hacia lo que Aristóteles inculcó, por eso fue la escolástica, ¿no? Es decir, hacia el realismo. Y así tenemos, por un lado, el racionalismo, y a otro lado el realismo, y que fue generándose a lo largo de los años ideas antitéticas, opuestas, dicotómicas, ¿no? Al grado de que
lo que comentaba hace rato, de que el positivismo pues es hijo del racionalismo de Descartes y es hijo del idealismo de Platón. Por otro lado, el naturalismo, el realismo, la verisimilitud, lo escolástico, es todo lo que es el mundo real de carne y hueso. Afortunadamente en la actualidad tenemos esos dos mundos equilibrados o tratamos de tenerlos, ¿verdad? Ha madurado, como quiera que sea, a pesar de la violencia, a pesar de los métodos de bullying, o sea, las vías de bullying, de guerras, como quiera que sea, en la mayoría de la gente que queremos paz, queremos tranquilidad y colaboración y respeto por los demás, pues estamos en ese balance, en esa dialéctica, en esa analogía, en ese mundo analógico que queremos que se compense. Claro, sabemos perfectamente que somos seres humanos, somos perfectibles, tenemos vulnerabilidades, tenemos defectos y a veces se desbalancea esta ecuación, pero la tendencia es a equilibrarla. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, ese sería el enfoque pragmático, que vamos a hablar un poquito más de pragmática para que quede más claro en las siguientes diapositivas. El enfoque neuropsicológico como cuarto componente de esta diapositiva es derivado del neurocientífico, es una de las ramas de la neurociencia y ha tenido una gran presencia y ha sustituido a muchas de las teorías, no para todo el mundo, porque hay maestros e investigadores de la psicología y psicólogos que dan tratamientos a alteraciones, trastornos y padecimientos de la mente, de las emociones, que todavía siguen anclados en teorías como el conductismo, como incluso el psicoanálisis de Freud, eh, también pues de la Gestalt, las teorías de la Gestalt, de la percepción, también las teorías humanistas, Carl Rogers y otros psicólogos que estuvieron muy presentes y eran los que determinaban y explicaban el comportamiento humano a lo largo del siglo XX. Sin embargo, ya desde 1980, en donde la neurociencia aparece como una opción muy interesante, en ese entonces todavía no aceptada por todo el mundo, y que empezó a través de algunas disciplinas ya de manera aplicada, y una de ellas fue la neuropsicología, a tratar de explicar el comportamiento humano en este caso a través de que cómo los neurotransmisores, cómo las diversas áreas cerebrales, cómo todas las áreas encefálicas, el tálamo, el tronco encefálico, el cerebelo, y ya las áreas cerebrales como el neocórtex, como el hipocampo, y cómo explican el comportamiento humano. Ya desde finales del siglo XIX venía caminando todo esto. Uno de los precursores, entre otros, está Ramón Cajal, un español que fue el que identificó la neurona, que es la unidad mínima que compone a toda la masa encefálica, a todo el cerebro, y fue un hallazgo importantísimo. Antes que él había estado el doctor Broca, francés, que identificó las áreas del lenguaje, y a una le puso su nombre, la zona de Broca, que está en la tercera circunvalación del hemisferio izquierdo, que es donde se articula morfosintácticamente todo lo que expresamos. Todo lo que he estado diciendo yo es una serie de articulaciones morfosintácticas a través de elementos sin significados que unidos se cometen con significado hasta llegar a un enunciado o un conjunto de enunciados que yo estoy expresando verbalmente. Esto lo hace Broca, pero a nivel estructural. Pero la zona de Wernicke, que está en el lóbulo parietal, que eso lo identificó un poco después de Broca, pero ya en Alemania, ese bueno, eran neurólogos todavía, no eran neuropsicólogos a principios del siglo XX, este neurólogo alemán, apellidado Wernicke, identificó una zona en donde lo que Broca explicó como algo estructural, él lo explicaba funcionalmente, es decir, identificaba los significados que las palabras y los enunciados significaban, pero todo en el hemisferio izquierdo, que es donde está, es el cerebro predominante para el habla. Algunos casos, por ahí hablan del 5% a nivel mundial, tienen la zona de Broca y la zona de Wernicke en el hemisferio derecho, pero son casos no porque sean zurdos ni mucho menos, como a veces se piensa, sino porque son accidentes biogenéticos, que hay seres humanos, así como nacen zurdos, otros nacen con la zona del lenguaje preferentemente en el hemisferio derecho, pero en la mayoría de los seres humanos lo tenemos del lado izquierdo. Ahora, el que esté en un lado o en otro lado, lo que se llama la lateralización funcional o hemisférica, pues es una simple cuestión aleatoria, una cuestión random, como ahora se dice, y que puede ser en uno o en el otro lado, sin embargo, la función es la misma, es decir, producir el lenguaje y darle significado. Sin embargo, en el hemisferio derecho, como vamos a ver un poquito más adelante también, el hemisferio derecho también se encarga de manera coparticipada a través del cuerpo calloso que divide a los dos hemisferios, de
darles un significado semiótico, retórico a todo lo que expresamos, porque no somos ni Arturito, ni somos un sintetizador de voz, como ahora las inteligencias emocionales, no emocionales, artificiales, perdón, pero que han estado superándose. Al rato van a expresar consentimiento. Esperemos que tarde mucho para que no nos sustituyan por lo pronto, ¿verdad? Pero es algo que es una realidad cantada prácticamente, pero por lo pronto no. Todo lo que es los Siris, las Alexas, las voces digitales, todavía tienen limitaciones. Pues sí nos pueden guiar en un Uber, en un Google Maps, en un Waze, pero todavía las emociones quedan a un lado, están más manejando cuestiones cognitivas, racionales, a través de un sintetizador del habla que viene siendo un enlace cerebro y máquina, ¿verdad? Eh, pero que en realidad todavía no es un cerebro humano, es una programación, un software que permite producir mensajes de habla a través ya sea de voz o a través de escrito, a través de texto, como los robots, los chatbots, ¿verdad? Que contestan no con voz hablada, pero sí con texto. Entonces, todo eso es el tratar de sustituir las actividades o las funciones cerebrales humanas con cuestiones cibernéticas producidas a través de textos de dispositivos, como el que estamos manejando ahorita, a través del Zoom, y pues desafortunadamente pues no se pudo incorporar el PowerPoint, que aquí tenía algunas imágenes, pero se las voy a platicar. Bueno, estos son los enfoques axiológico, pragmático, neurocientífico y neuropsicológico. Vamos a otro componente que está en el título, que es todo esto en un contexto, todo esto que estoy problematizando, y ahí vamos caminando, vamos construyendo, que es el mundo latinoamericano, ¿verdad? Podremos también considerar el mundo total, el mundo global, pero particularmente la mayoría de los alumnos y colaboradores de CESUMA, de la Universidad Internacional del Talento, pues son latinoamericanos y eventualmente españoles, ¿verdad? Maestros, directivos. Entonces, podríamos hablar de un mundo hispano, hispanoamericano, latinoamericano, que aparte de la lengua, pues hay otras características que los hacen, las costumbres, la religión, una serie de características que se iniciaron en 1492, justamente con el descubrimiento de América,
Ya estamos otra vez de regreso. Bueno, continuando con la diapositiva que tenía aquí seleccionada, está hablando del mundo latinoamericano y en general, pues es todo el mundo, pero aquí en especial vamos a hacer consideraciones hispanoparlantes. Está comentando de pues todo lo que ocurrió después del descubrimiento de América en 1492. Pasaron 300 años, donde se creó una nueva cultura mestiza, pero también conviviendo con la criolla y con la indígena, y que pues en la actualidad nos tiene conformado con diferentes proporciones y diferentes tipos, incluso el caso del Caribe y las Antillas, pues con un componente afrodescendiente diferente que en otras partes de Latinoamérica. En Argentina y en Uruguay pues también tienen sus diferentes interculturalidades, ¿verdad? Naturales por la forma en que se dio toda esa combinación étnica o ese sincretismo étnico que se dio en diversas partes del mundo, en particular en Latinoamérica. Bueno, pues ese mundo latinoamericano pues, se ha globalizado a partir de que el mundo occidental, encabezado por Estados Unidos y Europa occidental, pues ha fijado las pautas de la moda, del estilo, de la tecnología, de una serie de aspectos que nos circundan como contexto permanente desde que nacemos hasta que morimos en el trabajo, en la escuela, pues obviamente estamos globalizados. Una prueba muy clara de ellos, hablando del mundo oriental, como China y como Japón, como el sudeste asiático y como incluso el mundo árabe, ¿verdad? Aunque con mayor reticencia, con mayor reactancia al cambio cultural, pues han estado paulatinamente yéndose al estilo occidental. Y en el caso ahorita que menciono el mundo del Medio Oriente y particularmente los Emiratos Árabes, pues echen una mirada a cualquier documental que tengan ahí en YouTube de Dubái o de Abu Dhabi, ¿verdad? Que sobrepasa Shanghái, sobrepasa Manhattan, sobrepasa cualquier ciudad norteamericana que me pongan en lujo, en número de edificios, en modernidad tecnológica. Sin embargo, todavía anclados en la mayoría de sus habitantes, gran parte de sus habitantes, en su pasado histórico, ¿no? Son muy tradicionalistas, muy conservadores en su religión y en su estilo. Sin embargo, estamos globalizados. La globalización llegó y se quedó. No podemos ir contra ella, más bien hay que aprovechar lo conveniente de esa globalización, porque como quiera que sea, tiene sus ventajas. ¿Cuáles ventajas? Pues tiene la ventaja de que podemos hacer intercambios entre países de muchos sentidos, comerciales, académicos, de generación de conocimiento, médicos, ciencias sociales, hallazgos mineros del mar, de la industria, o sea que la globalización bien manejada pues es conveniente. Los de comercio internacional, por ejemplo, se darán cuenta cómo los nearshoring y los longshoring pues pueden darnos una buena solución a los problemas que tenemos de abasto y de riqueza local, ¿verdad? Que a veces está mal manejada y mal aprovechado. Y lo globalizado es importante. Sin embargo, ese mundo latinoamericano globalizado pues nos da una configuración específica en la actualidad. Ahora, aquí tengo otro componente en este mundo latinoamericano y en el título del Open Class, que es la pospandemia. La pospandemia es un cambio cultural mundial, ¿verdad? Nunca había habido una pandemia con tales alcances, con tal incidencia de morbilidades y de mortandades, que nos da una gran lección, nos creó un nuevo mundo. Ahora estamos batallando algunos países, no todos, pero una gran cantidad, con el sistema educativo, por ejemplo, con el sistema de salud y con aquellas áreas en donde se vieron afectadas porque pues hubo sustitutos temporales y parciales de cómo atender las necesidades humanas, la alimentación, la escuela, como decía, la salud, también de la política públicas, cómo orientarlas, cómo hacer un replanteamiento, una reingeniería cognitiva y emocional precisamente en relación a este nuevo número que fue una disrupción como fue la pandemia. Bueno, ahorita hablaremos un poquito más de esto porque el tiempo se nos está yendo. Voy a dar una definición del talento humano, es la siguiente diapositiva, y el título es Talento humano desde la perspectiva de la neuropsicología organizacional. Hay una psicología social y de las organizaciones que estuvo vigente o ha estado vigente, pero con escuelas psicológicas anteriores, hasta los años 80, 90, pero hubo un cambio paradigmático, un punto de inflexión muy importante
a partir del surgimiento de las neurociencias y justamente de la neuropsicología, como decía hace rato. Y ahora, entre otras aplicaciones, está la organizacional. ¿Cómo explica la neuropsicología desde la neurociencia, valga la redundancia, el comportamiento de los trabajadores, de los líderes, de los jefes, de los capacitadores en organización? En donde precisamente se está vigilando, se está midiendo para contratación y luego para capacitación y luego para verificar si se es competente o no para una función, un cargo determinado, el talento humano justamente. Entonces, ¿cómo podríamos definir desde la neuropsicología organizacional? Pues diciendo que es una capacidad especial o facilidad de una persona para aprender o ejecutar una determinada tarea. Y esto desde que nace, no nada más en la organización. Ya la organización sigue aprendiendo y que los conocimientos previamente adquiridos, las capacidades y las destrezas y habilidades construidas a través de redes neuronales, a través de la sinapsis neuronal en cada uno de sus cerebros, pues nos da un estado inicial ya con un grado de avance importante. Pasa a la escuela, pasa a las relaciones sociales, llega el joven o casi adulto, 18 o 20 años, a una empresa, a una organización, y sigue siendo capacitado y sigue formando nuevos tejidos neuronales en su cerebro, tanto en la cognición como en la emoción, que le van a permitir ir puliendo y mejorando ese talento. En consecuencia, aunque muchas veces usemos la palabra habilidad como talento, no son sinónimos, pese a estar estrechamente relacionados, ¿verdad? O sea, habilidad no es un sinónimo directo de talento, más bien la habilidad es una manifestación del talento, como una capacidad cognitiva y emocional para realizar tareas, para realizar encomiendas u objetivos a realizar, que se fija la persona o la institución o la dependencia o la empresa que lo está contratando o que le está señalando alguna actividad a realizar. Ya que este último, o sea, la habilidad, el talento, perdón, ya que este último término no está asociado a una experiencia previa frente a esta habilidad, que por aprendizaje y práctica se puede adquirir y perfeccionar. Definitivamente, el talento no es algo estático, inamovible, sino es algo que o se puede perder, se puede deteriorar, se puede desviar a otras aplicaciones, o por lo contrario, se puede mejorar y se puede aplicar a nuevas tareas. Ahora, tenemos también el talento humano desde la perspectiva sociocultural, que está basado en lo anterior, pero ahora elevado a nivel de relaciones sociales y culturales, porque todo lo que hacemos en el día a día se va fijando en patrones sociales que luego se convierten en culturales. Primero tenemos la socialización, que es el aprendizaje de la cultura, y luego la culturación, que viene siendo fijar a través de patrones, estilos de vida que caracterizan estilos de vida y de pensamiento y de toda la serie, todo lo relacionado con la vida misma, que se va a aplicar a través de diferentes manifestaciones culturales. Hay que recordar que la cultura no es necesariamente un sinónimo de arte, como muchos piensan, o que la cultura no es el cúmulo de conocimientos adquiridos por una persona que viaja mucho, lee mucho, estudia mucho, no. La cultura es un conjunto de actividades que caracteriza a una comunidad, ya sea pequeña, puede ser una familia incluso, puede ser una agrupación mayor, una iglesia, una comunidad religiosa o una comunidad política, puede ser dos fronteras contrastadas, por ejemplo, yo vivo en Chihuahua, aquí muy cerca tenemos la frontera, Ciudad Juárez, por el lado de México, por el lado de Chihuahua, y El Paso, Texas. Ahí se ven dos culturas diferentes, que ahora no está tanto la diferencia, cada vez por la globalización y por la estandarización de estilos y necesidades y tipo de trabajos, pues no es que sean iguales, pero ya hay poca brecha de diferencia como había anteriormente. Hay por ahí un escritor norteamericano que se llamaba Alan Reading. Alan Reading fue el director y editor de la revista Time Life y que era el director regional por Latinoamérica con base en la Ciudad de México. En los años 60, 70, cuando el movimiento del 68, el movimiento estudiantil del 68 en la Ciudad de México, pues él escribió un libro que se llamó Vecinos Distantes. Ese libro de Vecinos Distantes habla de Juárez y El Paso, empieza por ahí, habla por Juárez y El Paso justamente, pero haciendo una comparación por analogía de que pasa lo mismo en todas las fronteras del mundo, que son dos mundos diferentes, dos semióticas culturales o dos semiósferas culturales, como habla Lotman de la semiótica de la cultura en los años 90, que dice que son semiósferas el conjunto de signos culturales o semióticos que caracterizan a una persona y principalmente a un grupo de personas y que los hace distintos. Y así la semiósfera de Ciudad Juárez es distinta a la semiósfera de El Paso, Texas. El Paso, Texas, el orden, la disciplina, la limpieza,
el pagar impuestos, el no transgredir la ley, el tener respeto por los mayores, tener respeto por las autoridades y tener una vida confortable hasta cierto punto y un acceso al trabajo mucho mayor que en Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿verdad? O que Tijuana, por ejemplo, ¿no? O todas las fronteras mexicanas o de países latinoamericanos. Eh, digamos, la distinción fronteriza entre Costa Rica, por ejemplo, y Nicaragua, ¿verdad? Que hay muchos nicaragüenses que migran y que van a trabajar a Costa Rica y notan gran diferencia de orden, de civilidad, de respeto, de ingreso económico, de salario mínimo, y que eso hace dos hemisferas culturales diferentes. Y por lo tanto, volviendo a nuestro talento sociocultural, pues tenemos que cada semiosfera cultural, cada ámbito cultural, llamado de una manera más práctica, tiene diferencias y que requiere de talentos diferentes y construye talentos diferentes. Bueno, ahora finalmente vamos a ver el talento humano desde la perspectiva pragmática, que es la disciplina que había yo anticipado en la primera diapositiva, y corresponde, este es algo que yo construí, esta frase, este párrafo, que dice, corresponde a la obtención de resultados trascendentes, positivos y propositivos a través del uso óptimo de las inteligencias múltiples, de las capacidades cognitivas y emocionales del individuo o de un grupo o de una colectividad para el bien común. Los resultados se evidencian a través de los actos del habla que proponen Searle, Austin y Habermas en su teoría sociocomunicativa. Este párrafo que enuncio en este momento, pues lo construí en base pues a constructos teóricos muy importantes, muy vigentes. El primero que ellos es el uso óptimo de las inteligencias múltiples. Fíjense ustedes que hasta los años 70 se pensaba que nada más había una inteligencia, que se medía con el IQ, con el coeficiente intelectual, a través de instrumentos como el MMPI, que de Massachusetts, que era un cuestionario para contestar con preguntas abiertas o principalmente de selección múltiple o respuestas dicotómicas de cierto o falso, que tenía como 550 reactivos, que todavía se siguen utilizando por ahí, pero que ese cuestionario, ese examen psicométrico de Massachusetts para medir el coeficiente intelectual, o sea, el IQ, era para medir nada más qué tanto razonado, qué tanta inteligencia lógica deductiva tenía la persona, pero estaba súper incompleto. Sin embargo, valía y lo utilizaban para eso. Y con ese tipo de exámenes es como se medía el talento humano, en ese entonces el recurso humano, ya ven que fue sustituido hasta hace relativamente poco por el concepto de talento humano, en todo el mundo. Y si tenía un porcentaje determinado, digamos, si su IQ era arriba de 0.8, pues ya tendría hacia el 1 o hacia el 100 porque puede ser IQ o puede ser el IC, coeficiente intelectual o cociente intelectual. El cociente intelectual es en base a 1 y el coeficiente, no, ese sería el coeficiente y el cociente intelectual sería en base a 100, pero es la misma medición. Pero con eso se basaban con una simple denominador y numerador divididos que nos daban un cociente o multiplicado por 100 nos daba un coeficiente intelectual y el 100 o el 1 era lo normal, pero si estaban abajo de uno, hasta cometían la agresión humana a los derechos humanos, de que si el 9 ya era tonto, digamos, el 7 era imbécil así, y luego bajando estúpido y luego hasta irracional, algo que agredía a la dignidad humana. Y así, pero así estaba vigente. Y sin embargo, arriba del 1 o del 100 como coeficiente intelectual o como cociente intelectual, se le calificaba eh, como sobredotado, como superdotado, como sabio, como muy, muy listo, etcétera, pero todo arriba del uno. Entonces, así es como se medía la inteligencia única que se consideraba, que ahora ya nada más quedó a ser una de las 7 que un psicólogo norteamericano en el 2004, llamado Howard Gardner, implementó, que es las inteligencias múltiples. Ahorita en una diapositiva posterior vamos a ver cuáles son. Bueno, ahorita vamos a las inteligencias múltiples, pero son 7, ¿verdad? Son 7, ya no una nada más. Y en el caso de los resultados del talento humano, o sea, cómo se manifiesta el talento humano, es a través de una manera pragmática, o sea, con hechos, con resultados, con formas de comprobar que el talento humano es efectivo, es eficiente, ¿verdad? ¿Y cómo se hace en ciencias sociales esta efectividad? Sobre todo desde el punto de vista cualitativo más que cuantitativo, es a través de los actos del habla. Hablar en la actualidad de pragmática es hablar de actos del habla. Hay por ahí un sociólogo que se llama Talcott Parsons que creó la teoría de la acción social, es decir, cómo los seres humanos se unen para actuar socialmente, cómo buscan
a través de tareas individuales o colectivas a menor o mayor escala, resultados óptimos para un país, para una comunidad, para una ciudad. Eso es lo que Talcott Parsons en Estados Unidos a mediados del siglo XX, pues nos habla de cómo puede haber acción social. Entonces, esta base sociológica la toman Austin y Searle, uno es gringo, uno norteamericano, perdón, y el otro es inglés, trabajan de manera conjunta y crean una teoría que al mismo tiempo en Alemania, Jürgen Habermas, de la Escuela de Frankfurt, crean lo que se llama la teoría de la acción sociocomunicativa, es decir, cómo la acción está ligada a la comunicación. Yo digo, me comunico, semiótico discursivamente, o sea, por la semiótica o por el discurso lingüístico, y actúo en consecuencia. Si alguien dice un improperio o una agresión verbal a un familiar o un amigo, a un compañero, entonces estoy dañándolo también y está sufriendo esa persona porque a lo mejor te tenía gran aprecio o gran respeto y ahora lo estás agrediendo. Entonces esas palabras, y como dicen ahora, son violencias verbales, que a veces son peores que las violencias físicas, ¿no? Pues a él, al escucharlo, crea una perlocución, que es uno de los actos del habla, que significa sentir estrés, sentir angustia, es decir, bullying, pocas palabras, ¿no? Que al poco tiempo, si está en un ámbito laboral y tiene ese tipo de agresiones, más un cúmulo de trabajos por arriba de sus capacidades, es lo que va conformando posteriormente, entre otras posibilidades, un burnout, es decir, un quemarse, ¿verdad? Es decir, el explotar y que lo hace renunciar y en algunos casos, lamentablemente, hasta suicidios, ¿no? O agresiones físicas. Entonces, la pragmática llevada desde la comunicación es algo muy importante considerar. Ahora, si la pragmática, que son los hechos, lo llevamos a la política, lo llevamos a la religión, lo llevamos a la vida familiar, lo llevamos a la educación y a la salud, vemos cómo la pragmática tiene una gran presencia. Yo considero que en los sistemas educativos latinoamericanos debiera ser tanto la retórica como la pragmática, disciplinas que están olvidadas de los sistemas educativos, debieran fomentarse no nada más para estudiarlas y aprenderse qué significan, sino para tallerear, para hacer ejercicios, para poner a vía la educación vicaria, es decir, el modelo repetido por lo que vemos de maestros y padres de familia, pues cómo transitar a una pragmática útil, ¿verdad? Una pragmática útil de que todos veamos la necesidad de tener esa necesidad, bueno, esa acción cubierta por los seres humanos. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a la siguiente. Esto ya hablé un poquito, la evolución diacrónica de las relaciones interpersonales desde la época colonial latinoamericana y mundial hasta la actualidad, en Latinoamérica, Europa Occidental, Oriente, Medio Oriente y África. Ya me adelanto un poquito, ya no lo veo porque ya no nos va a dar tiempo. ¿Cuáles son los propósitos que tengo yo con esta propuesta? Mi propuesta es invitarlos a una reflexión, a un estudio, a una investigación, si sus tesis nos permiten, si les interesa el tema, de cómo mejorar ese talento humano y cómo mejorar las relaciones interpersonales, considerando las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, y que a través de una gestión emocional que va ligado a la inteligencia, podamos nosotros administrar nuestros enojos para hacerlos positivos, es decir, puede ser que tenga yo un empuje, un enojo, un fastidio, pero si lo administro, lo manejo adecuadamente, le bajo el cortisol, le aumento la oxitocina, le aumento la dopamina y la serotonina, pues ese empuje se vuelve de ira, es un coraje que no se vuelve ira, sino es un coraje que se vuelve enjundia, propositivo, ¿verdad? Ganas de trabajar, de liderar y de hacer proyectos por el bien de los demás. Entonces, ese sería uno de los propósitos, cómo voltear la agresión y la violencia que nos caracteriza, no del 100%, pero sí en un alto porcentaje en Latinoamérica, unos más, otros menos, pero que eso es el mal del siglo y del siglo XXI, no me refiero del siglo XX, y que no hemos logrado resolver. Entonces, ese es el propósito de esta presentación, ver el mundo pragmático, ver el mundo axiológico, ver el mundo epistemológico de la cognición, de la emoción, cómo optimizarlo y cómo llevar vía algunas disciplinas como la educación social, de la que no he platicado mucho, por cierto, y que la tengo preparada para una diapositiva posterior. La educación social es algo que en Latinoamérica, salvo el caso de Costa Rica y Uruguay, que yo sepa, Chile también, no se da, en México no se da la educación social. Yo pertenezco a una agrupación internacional que es Educadores y Educadores Sociales, a pesar de un mundo globalizado. Fíjense cómo está ahí la contraparte. Estamos globalizados,
pero nos globalizan para no ser sociales, sino para ser dependientes de los grandes capitales y de los grandes emporios y de los poderes fácticos internacionales. Sin embargo, si nosotros educáramos socialmente para fomentar los valores locales, regionales y vernáculos, no por eso tendríamos que quitarnos de colaboración con el resto del mundo, sino que recobraríamos nuestra identidad, nuestros principios, nuestros valores locales y nacionales, conciliados con lo internacional, con lo mundial. Entonces, la globalización bajado a cubrir primero que nada nuestras necesidades particulares. Y ahí es donde entra la educación social. Y esa educación social, de una vez me adelanto esa diapositiva, es la pedagogía social llevada en todas las actividades humanas, empezando por la casa. Los papás son nuestros primeros maestros, son los que vía las neuronas espejo, o la educación vicaria, y vía el aprendizaje sistematizado que todo padre de familia debiera, no debería, debiera ser capacitado con escuelas de padres para poder llevar de la mano en los valores y en los conocimientos del mundo, de la vida, de la mano hasta la educación preescolar. Y ya en la educación preescolar el niño ya lleva valores inculcados, pragmáticamente aplicados, para que continúen en preescolar y luego en la educación básica, luego la media básica, luego la media superior y luego la superior y luego el posgrado, va a llevar una cadenita del, de la secuencia educativa pero que va a ir aplicando y que va a ir internalizando lo que sus amigos, sus compañeros también le van inculcando, porque la educación social no es nada más en la familia. Una vez que sale a preescolar, ya viene otra educación social complementaria que también los padres de familia tienen que estar al pendiente de cómo coordinar con aquellos educadores sociales que vienen enseguida. El amigo es un educador social, el maestro es un educador social, y un alumno de primaria, por ejemplo, educación básica, tiene su maestro en la escuela, su maestra o sus maestros, pero tiene sus otros maestros en la casa. Y ambos tienen que abordar los dos componentes, tanto lo escolar como lo social. Por ahí ha habido grandes controversias en varios países de Latinoamérica, donde dicen los padres de familia, yo lo llevo a la escuela para que lo eduque. Y el maestro dice, o la maestra, dice, es que en la casa deben educarlo, aquí nada más viene a aprender cosas útiles para la vida. Pues ambos están equivocados, definitivamente, porque el maestro tiene que seguir educando socialmente, verificando que el comportamiento grupal entre los alumnos fomente y aplique los valores que hemos mencionado, ¿verdad? Y que si hay alguna distensión de sus valores, algún mal comportamiento, algún desacato a la autoridad escolar, al maestro, y el respeto y a la dignidad de los demás compañeros, pues inmediatamente habría que tomar medidas reparatorias, no coercitivas ni tampoco violentas, no castigos físicos, ni mucho menos, porque eso atentaría a los derechos humanos de los alumnos. Eh, Tendríamos que acabar con eso precisamente. Es la propuesta de esta Open Class, la educación sobre inteligencias múltiples, que ya para finalizar voy a mencionarlas. Son 8 inteligencias múltiples que identificó en el 2004 Howard Gardner, psicólogo norteamericano, en donde ya cambió, fue un punto de inflexión, de considerar más una sola inteligencia. ¿Cuáles son las 8? Una es, que viene la diapositiva, pero no la encuentro por aquí, está más adelante. Bueno, por aquí están, pero la primera es, sí, aquí está, la lógico-deductiva o matemática, que es la que se había considerado, la única, nada más que ahora Gardner le da un nombre, pero la considera dentro de una de las otras, sin menospreciar, sin disminuir ni desvalorizar las otras 7. La otra es la lingüística, que aquí estoy en desacuerdo con que le llame Gardner. Yo soy lingüista y estudio la semiótica y el discurso. Entonces, lingüística para la época, quizás, del 2000 años, 2000, pues ya tenemos 20 años más adelante, en donde la semiótica, que es la ciencia del significado a través de signos semióticos culturales y sensoriales, como es el gusto, el tacto, el olfato, los signos, por ejemplo, los sordomudos o otros signos binarios, por ejemplo, las computadoras o los emoticones en las redes sociales, todo eso es semiótica. Y el discurso es lo que estoy expresando ahorita, un discurso con un texto verbal, pero también aquí estoy viendo yo en mis diapositivas un texto escrito.
Entonces, ambos son textos, ambos son lingüísticos, pero ambos son discursos, porque el discurso es un concepto que vino a complementar lo que antes era la lingüística nada más. El discurso es una construcción cognitiva, tanto del que habla como el que escucha. Yo lo que digo, para muchos de ustedes que están escuchándome y viéndome, no significa lo mismo. Todo depende de la experiencia, del aprendizaje previo, de si les parece bien el tema o cómo se está manejando. Entonces va a haber diferentes construcciones discursivas en el perlocutor, así se le llama en el actos del habla. Yo soy un ilocutor en este momento, estoy manejando elocuciones, que son mensajes que estoy enviando, verbales, orales, y ustedes son perlocutores, pero ustedes van a accionar con gusto, disgusto, con interés, con desagrado, diferentes formas a lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde el discurso varía. Y también hay un componente ahí, una variable que es la retórica. La retórica, por definición de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, decía que era el arte de persuasión o convencimiento, ¿verdad? Y la retórica, que es otra disciplina que no se ve en las escuelas, sino que hasta las escuelas de derecho o en las de ciencias sociales, pero jamás en las ciencias de administrativas, ni económicas, ni ingeniería, ni en educación básica y media básica, en la mayor parte de Latinoamérica no saben o no aplican la retórica. Y es algo importantísimo porque la retórica está permanente en la vida del ser humano a lo largo de su existencia. Un chico que quiere convencer a una chica de que sea su novia o después su esposa, requiere de persuadir y convencerla, decirle la conveniencia, las ventajas de relacionarse, ¿verdad? O un vendedor de autos que llega a la agencia y le explica el vendedor al comprador, al potencial comprador, las ventajas que tiene un vehículo determinado, el uso de gasolina, el consumo, el costo, el financiamiento. Entonces, con esos elementos va a convencer al cliente de que le compre. Eso se ve en neuromarketing. Acciona zonas del cerebro que toma decisión, otra función cerebral, en base a la retórica que pudo haber aplicado el vendedor, ¿verdad? Eso de la toma de decisiones es un tema también muy importante, porque todo el día estamos tomando decisiones, pero esas decisiones las tomamos por nuestra propia reflexión, nuestro propio autoconvencimiento, pero también que otro nos convenza o nos induzca o nos inculque algo, elementos que no teníamos para poder tomar una decisión complementaria con lo que nos dicen. Y nuestras zonas cerebrales que toman la decisión en la zona límbica y nuestro cerebro, en el hipocampo, la memoria, nos ayuda también a tomar una decisión correcta, porque para tomar una decisión correcta tenemos que, por analogía, ver casos anteriores de nuestra propia experiencia o de lo que hayamos leído, o lo que hayamos visto en algún tutorial de YouTube, en algún libro, en alguna revista. El hipocampo ahí lo guarda, tiene huellas de memoria. A veces se van, la memoria a largo plazo, lo significativo, como llevaba Usbel, el aprendizaje significativo, ahí se queda, lo significativo, lo que impacta en tu interés, tiene significado y se queda a la memoria a largo plazo. Lo que no se queda a medio plazo y lo que no a corto plazo. El cerebro, precisamente, como tiene recursos, tiene capacidades cognitivas, a través de los tejidos neuronales, que es la interconexión entre neuronas, pues va conservando los memorias, los datos, las huellas de memoria que nos convienen, que son útiles. Entonces, en la educación, eso hay que explotar, ¿verdad? Tanto en la familia, en la educación social y escolarizada o preescolarizada en casa, como en la escuela. Aprovechar esas huellas de memoria, pero también ver lo pragmático. Ok, yo tengo huellas de memoria, pero ¿cómo aprovecho con los nuevos conocimientos, con las buenas, nuevas habilidades construidas en la escuela? ¿Cómo puedo yo pragmáticamente aplicarlo a cosas útiles y creativas? Así nace la tecnología, por ejemplo. Lamentablemente en la tecnología, salvo el caso de Brasil, la tecnología latinoamericana está muy retrasada, ¿verdad? No ha habido impulsos tecnológicos, porque las marcas, las patentes, la tecnología está en manos de grandes capitales, principalmente de Estados Unidos, del Oriente Asiático ahora, y también de Europa, ¿verdad? El momento que haya tecnología latinoamericana, producto de que tengamos un pensamiento crítico, que es a donde quiero confluir lo de las inteligencias múltiples, y que tengamos una postura propositiva y tecnológicamente informada, pues podemos desarrollar mejor, ¿verdad? Ese es otro de los propósitos de esta propuesta. Voy a acabar ya para terminar de mencionar las inteligencias múltiples, me quedé en la lingüística, otra es la sinestésico corporal, es decir, hay que ser inteligente para no caerse o para moverse bien, y desde niño te tienen que enseñar cómo caer, y te tienen que decir cómo moverte para no lesionarte, para no molestar tu cuerpo, ¿verdad? Con algún movimiento brusco o riesgoso. Entonces, esa es otra inteligencia que Garner en el 2004 identificó. Otra es la intrapersonal,
que esta tiene mucho que ver con la emocional, porque es ser inteligente hacia el interior de la persona, hacia su reflexión, hacia sus emociones, hacia su administración, hacia lograr una homeostasis vía una resiliencia. La homeostasis es el equilibrio entre el interior de la persona y el exterior, todo lo que le llega de fuera, todas las amenazas, todas las violencias, todo lo negativo, todo lo difícil que es el mundo en diferentes ámbitos, y yo con mis valores, con mi formación, con mi moral, con mis valores axiológicos y éticos, pues yo puedo sobreponer y lograr que se haga un equilibrio. Ese equilibrio es la homeostasis. Y luego surge la resiliencia. Ustedes saben que la resiliencia es la capacidad del ser humano para afrontar la adversidad, ¿verdad? Sin embargo, ahora psicólogos más actualizados en eso de la resiliencia dicen que la resiliencia simplemente es lograr la homeostasis, pero luego de ahí en adelante hay que hacer algo más porque puede seguir siendo vulnerable y frágil, aún con toda resiliencia. Es decir, puede estar susceptible a que venga otro embate del exterior y que ya tu resiliencia no sea suficiente. Entonces ahí entra lo que yo propongo como pragmática, perlocutiva, es decir, cómo lograr que con esa resiliencia tú respondas convenientemente a esos ataques externos o esos factores externos. Tenemos el interpersonal, la otra inteligencia emocional de que nos habla Garner. Interpersonal es justamente uno de los componentes del título de esta ponencia, de esta Open Class, las relaciones entre los seres humanos. Para eso tenemos que ser inteligentes. No podemos relacionarlos con personas violentas, agresivas, dedicadas al crimen organizado, o que sabemos que nos van a lastimar, o que nos van a agredir, o que nos van a defraudar. Tenemos que saber con quién tratamos. Como también tenemos que identificar a aquellas personas, todo lo contrario, aquellas personas que nos van a hacer crecer, que nos van a aportar, que podemos de manera retroalimentada comparar y más bien convivir, ¿verdad? De manera gustosa, de manera feliz. Entonces, ahí está la inteligencia interpersonal. Otra es la espacial, es decir, cuando manejamos, cuando viajamos, cuando andamos turisteando, vemos el espacio, vemos el contexto. Eso también crea una inteligencia. Imagínense los pilotos, los navegantes, los pilotos de línea aérea, los pilotos de barco, necesitan tener una inteligencia espacial muy bien desarrollada para que identifiquen dónde están los cerros, dónde están las nubes, cuáles son peligrosos, cuáles no son. Esa es otra inteligencia que también identifica Garner. Luego está la musical, que ahí no estoy totalmente de acuerdo, porque la musical es aquella que representa uno de los 7 artes. Yo aquí que Garner, ahí se quedó corto, hablaría de inteligencia artística y pondría subinteligencias, no por menor calidad o nivel, sino por diversidad de tipo. Yo pondría 7 subinteligencias. Otra sería la literaria, otra sería la dancística, otra sería la arquitectónica, la pintura, el séptimo arte es el cine, porque para cada una de ellas es una inteligencia diferente. O sea, puede ser alguien que tenga una inteligencia musical, pero que no tenga una inteligencia literaria. O a lo mejor tiene las dos, combinadas las dos, pero no necesariamente tiene que tener las dos. O puede tener una inteligencia escultórica. Un poeta a lo mejor es bueno para escribir, para metáforas, para sinonimias, para retórica artística literaria, pero no, por ejemplo, para hacer una escultura. Sin embargo, hay efectos sinestésicos, es decir, que pueden transitar de un arte a otro y tienen la capacidad neuronal construida, habilitada, tejidos neuronales habilitados para lograr esa sinestesia entre artes. Pero son 7 posibilidades artísticas. Y naturalista es en relación a la naturaleza, una inteligencia que jamás a nadie se le había ocurrido y que cada vez más, con el cuidado de la atmósfera, de la ecología, del daño al ambiente que le estamos haciendo, cada vez cobra más presencia esta inteligencia la naturalista. Y pues me gustaría continuar con algunos pendientes por ahí, pero esta es la propuesta en pocas palabras, ¿no? Propugnar por un mundo que haya empatía, que haya colaboración, que los neurotransmisores convenientes sean no inhibidores, sino productores de enjundia, de entusiasmo, de colaboración, de ánimo y de amor al prójimo, y los neurotransmisores como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, que en pequeñas dosis es necesario, no deben desaparecer del todo, pero hay que evitar que se excedan de una cantidad determinada para que no tengamos una vida angustiada ni estresada, porque el estrés es otro tema también muy importante, que a través de la gestión emocional podemos disminuirlo y quizás casi desaparecerlo. La sobreestimulación siempre está presente, es parte del mundo moderno, pero no hay que dejarlo que llegue al burnout, como decíamos hace rato, ¿verdad? Yo actualmente dirijo una tesis de una alumna de Querétaro
que precisamente habla sobre el burnout organizacional, empresarial, y muy interesante, por cierto. Ella ha identificado con encuestas, con cuestionarios, con mediciones cuantitativas y verificaciones cualitativas, cómo cada vez hay gente con más burnout o ya en camino al burnout. Y eso no debiera pasar. ¿Cuánta gente no hay que renuncia o que espera con ansiedad desesperadamente una jubilación porque no soporta ya al jefe, no soporta ya las condiciones de trabajo, ya no hay motivaciones extrínsecas, las intrínsecas ya se acabaron, las intrínsecas son las personales, ya está fastidiado, ya lo intrínseco, ya lo homeostasis se va hacia el interior y le provoca un burnout, un potencial burnout. Pues me da mucho gusto, por ahí vi algunas preguntitas, pero como no puedo acceder tan fácilmente, saben que para los que llegaron un poquito después, no pude yo incorporar el PowerPoint, por eso no vieron, se les tuve que platicar algunas cosas, pero déjenme ver por aquí, no sé si esté por ahí Adri, que me ayude a contestar las preguntas. ¿Cómo los puedo escuchar, Adri? Hola, ¿qué tal, doctor? Mm, Ah, sí, sí bueno, les voy a enviar las diapositivas. ujú, Se las voy a enviar a Adri para que me haga favor de reenviárselas. ¿Qué te parece, Adri? sí, claro. Bueno, lo que pasa es que hay algunas preguntas, si quiere yo después se las comparto para que las pueda contestar, Ah, claro que sí, ¿vale? con todo gusto. Sí, Me ajustas ahí el correo para que se los pueda contestar con todo gusto. sí.